Hola, somos Andrés Martínez y Gabriel Borrero. Buenas tardes. Hoy vamos a explicar el experimento que es el selector de velocidades, que fue un instrumento creado por el físico inglés Joseph Thomson en 1897. Este experimento fue de gran utilidad para la física porque permite encontrar la relación entre la carga de un electrón y su masa. Perdón. El campo eléctrico está formado gracias al potencial eléctrico de dos placas, una positiva y una negativa. Acá, como se ve en la pantalla, en el gráfico del experimento, podemos ver que tiene dos campos, el eléctrico y el magnético. Mientras que el eléctrico tiene dirección y sentido, el campo magnético son vectores que podemos decir que se clavan en la pantalla y que cortan perpendicularmente al eje, al campo eléctrico. Eléctrica y magnética, dependiendo de cuál sea más o menos, el electrón se desviar tanto para un lado o para hacia el otro. Ahora mi compañero Gabriel va a explicar la parte quizás más algebraica y algún detalle que yo haya omitido sobre el experimento. Tal como dijo Andrés, la partícula se va a desviar porque los campos, cada uno forma una fuerza. El campo magnético forma la fuerza magnética, el campo eléctrico forma una fuerza eléctrica. Podemos observar esta relación, si nosotros jugamos con estos dos valores, observaremos lo siguiente, por ejemplo. En este caso, como observamos, la fuerza magnética es mayor que la fuerza eléctrica y por lo tanto el electrón se va a desviar ese sentido de la fuerza magnética, como observamos al final del experimento. Lo mismo puede pasar con el campo eléctrico. Con el campo eléctrico, con la fuerza eléctrica, si la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético es a favor del campo eléctrico, por lo tanto será de la fuerza eléctrica, observamos lo contrario. El electrón se desviaría hacia el lugar o hacia el sentido de la fuerza eléctrica, en contraposición con el ejemplo que vimos anteriormente. Nosotros investigamos dos valores del campo eléctrico y campo magnético que de alguna forma o directamente eh, harían que las fuerzas, que la suma de estas fuerzas sea nula, por lo tanto que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética. Los valores los voy a introducir aquí para que observemos cómo no habría una desviación acá. El valor es 27,22 aquí. Y acá vamos a ver lo siguiente. Las fuerzas son equivalentes. Y esto va a estar demostrado al final del experimento, en la que podamos ver que la partícula, que el electrón, nunca se va a desviar. En ningún momento se desvía. Va a ser siempre constante su velocidad, como observamos acá. Pero antes de llegar acá, vamos a explicar por qué llegamos a este resultado, o a esta expresión, que quiere decir que la velocidad es igual al campo eléctrico sobre campo magnético. Y el valor de la velocidad, que sería 184,96 metros sobre segundo. ¿Por qué esto es así? Porque nosotros tenemos primero las dos expresiones, o las dos ecuaciones de cada fuerza. La fuerza eléctrica es igual a la carga eléctrica del electrón por el campo eléctrico, y la fuerza magnética es igual a la carga del electrón por la velocidad del mismo por el campo magnético. Entonces, decimos que ambas fuerzas, para que no se desvíe el electrón, tienen que ser iguales, lo cual está igualado, les estipulamos aquí, y ya tenemos la expresión de que la carga eléctrica por la velocidad por el campo magnético son iguales. Entonces, haciendo un poco de álgebra con esto, podemos llegar a esta conclusión, que el campo eléctrico sobre el campo magnético es igual a la velocidad del electrón, como observamos en el experimento. Y finalmente lo que Thomson además infirió a partir de este experimento es lo siguiente. Él supo que la energía cinética del electrón es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que también es equivalente a la carga por la velocidad. Entonces, hizo álgebra con esto y llegó a otra expresión, que la velocidad al cuadrado es igual a dos veces la carga eléctrica por la velocidad sobre la masa. Pero nosotros, a partir de la expresión que llegamos anteriormente, que es campo eléctrico sobre velocidad es igual a campo eléctrico sobre campo magnético es igual a la velocidad, dijo que bueno, la velocidad al cuadrado entonces va a ser igual al campo eléctrico sobre el campo magnético al cuadrado. Entonces, finalmente, llegó a otra expresión a partir de esta, que es que la relación entre la carga eléctrica y la masa es igual al campo eléctrico al cuadrado sobre dos veces la velocidad de la partícula por el campo magnético al cuadrado. Y nosotros, si supiéramos
cuánto vale la carga eléctrica del electrón, y cuánto vale el campo eléctrico, cuánto vale la velocidad y cuánto vale el campo magnético, obtendríamos también la masa del electrón, que es a lo que Joseph Thomson, el físico inglés, pudo llegar. Muchas gracias por ver el video y espero que haya sido suficiente.